Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Es un placer volver a saludarlos en este hermoso día que nos da el Señor. Así es que, mis hermanos, démosle gracias al Señor por este día y este momento que nos da. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por un día más de vida que nos das y por la oportunidad de poder alimentarnos con tu palabra en este alimento espiritual que todos necesitamos. Así pues, Señor Jesús, queremos pedirte tu bendición, también la unción de tu Santo Espíritu, para que podamos entender tu palabra, poder apreciarla y guardarla en nuestro corazón, porque, Señor, este alimento es el que nos va a ayudar para caminar durante nuestra vida, para así seguir tomados de la mano contigo. Por eso te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y queremos quedarnos en tu presencia recibiendo tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, gracias por ser perseverantes, por estar compartiendo este alimento espiritual. Espero que allá donde se encuentren estén bien, gozando de buena salud y en este momento de la presencia del Señor en su corazón y en su vida. Así pues, vamos a compartir la palabra del Señor que se encuentra en Lucas 5, del 17 al 26, en este hermoso día lunes que nos da el Señor. Así que mis hermanos, el Señor nos dice así. Veamos qué nos dice. Un día Jesús estaba enseñando y había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea y de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos, realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar a la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de la gente, delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: Amigo, tus pecados quedan perdonados. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús les leyó sus pensamientos y les dijo: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico: yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en su espalda, en la que estaba tendido, y se fue a su casa, dando gloria a Dios. Todos quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo: hoy hemos visto cosas increíbles. Pues todos estaban sobrecogidos de un santo temor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, este evangelio está muy hermoso. ¿Y cómo se llama? El paralítico. ¿Verdad? Así es que esta cita bíblica de Lucas 5, del 17 al 26, está muy hermosa, porque tiene unos matices en los cuales podemos nosotros poder mirar la grandiosidad de Jesús, ¿verdad? Y cómo Él se manifiesta al pueblo. Miren, en este tiempo cuando Jesús
hace esto, entonces todavía los maestros de la ley y los fariseos aún no estaban enojados con Jesús. Todavía estaban atendiendo ahí para ver qué pasaba, qué hacía, pero aún todavía no querían matarlo. Todavía estaban tranquilos, todavía no lo odiaban. Así es que por eso estaban a la expectativa, porque ellos eran los maestros de la ley, los sabios y entendidos. Mas sin embargo, Jesús para ellos era como un estudiante, el cual pues respetaba las enseñanzas de Moisés, que venían de los 10 mandamientos que Moisés les había dejado, ¿verdad? Por lo tanto, era la ley de Dios, y Jesús respetaba la ley de Dios. Compartía con ellos en las sinagogas y se reunía con ellos los sábados y todo eso, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué pasó en ese día cuando Jesús estaba enseñando? Ahí había fariseos, maestros de la ley, que habían venido desde muy lejos, ¿verdad? De Galilea, de Judea y de Jerusalén. O sea que había un gentío grande, era una gran fiesta, digamos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí y estaba enseñando, ¿verdad? Pero, ¿qué nos cuenta la lectura? De que había unos hombres que traían a un enfermo en una camilla y querían llevarlo y ponerlo frente de Jesús para que él lo mirara y lo sanara. Pero era tanta la gente que no pudieron entrar por la puerta para llegar donde estaba Jesús. ¿Y qué hicieron? Se subieron al tejado, quitaron unas tejas y lo bajaron. Me imagino como allá en nuestros países, como en México, digamos, ah, antes había muchas casas que el tejado era de teja, ¿verdad? Entonces, recuerdo esas casas bonitas porque eran frescas y, bueno, se miraban pintorescas y hasta la vez se ven bonitas. Hasta en dibujos todavía se ven bonitas. Así es que, bueno, y estos hombres quitaron las tejas, hicieron un agujero ahí en el techo y por ahí bajaron al enfermo, al paralítico. Entonces, ¿pero qué pasó cuando Jesús miró? ¿Qué dice? Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: amigo, tus pecados quedan perdonados. O sea que Jesús, miren, él miró la fe de los hombres que llevaban al paralítico, porque el paralítico, si nos damos cuenta, ni siquiera abrió la boca para saludar, porque ahí no lo dice, ¿verdad? A lo mejor saludó, quién sabe, pero en la escritura no dice que él haya abierto la boca para pedir sanación, nada. Solamente Jesús miró la fe de estos hombres. ¿En qué miró la fe Jesús? En las acciones que estaban haciendo estos hombres, que lucharon por todos los medios de traer a ese paralítico hasta enfrente de Jesús. Porque ellos creían que cuando Jesús lo mirara tendido ahí en donde estaba, Jesús lo iba a sanar. Pues miren, Jesús les ganó todavía. No solamente lo sanó, también le perdonó sus pecados. Les dio algo más de lo que ellos deseaban. Ellos deseaban que sanara al paralítico y esa era su fe, que creían que llevándolo ante Jesús, él lo iba a sanar. Pero Jesús le da algo más, el perdón de sus pecados. Jesús le dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. ¿Ah? Entonces, hermanos, ahí vemos la gran misericordia de Jesús para aquellos enfermos, para aquellos que estaban en necesidad, para compensar la fe de aquellos hombres que lucharon, que iban cargando a aquel hombre y que se subieron hasta el techo para quitar las tejas y bajarlo. O sea, y nosotros, mis hermanos, podemos mirar cuán grande es el Señor. Ahora, pero esa acción, había ahí quienes más.
Había tanta gente que ahí estaban los fariseos, los maestros de la ley, que habían venido de diferentes lugares para estar ahí. ¿Y qué pensaron en su mente? Porque ni siquiera hablaron, pensaron, ¿verdad? De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar, ¿eh? Empezaron a pensar. Ni siquiera abrieron los labios, no. Pero Jesús, ¿qué dice? Como, y se empezaron a pensar, ¿cómo pueden blasfemar de este modo? O sea, eso estaban pensando los fariseos y los maestros de la ley. ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? O sea que a Jesús lo consideraban nada, que era un discípulo ahí, como un discípulo, pero de los profetas o de Moisés. Pero al hacer esto, ellos estaban ya calificando, ¿verdad? Y solamente estaban pensando, ¿verdad? ¿Y cómo puede perdonar pecados alguien fuera de Dios? Pero Jesús, ¿qué dice? Jesús leyó sus pensamientos y les dijo, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te quedan perdonados o decir levántate y anda? Les preguntó, ¿verdad? Dice, pues sepan pues que el Hijo del Hombre tiene todo poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico, yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Mm? Y al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando gloria a Dios. Mis hermanos, aquí vemos dos grupos de personas. Unos que por fe llevaban a un enfermo ante Jesús y otros que estaban ahí para criticar la obra de Jesús, que eran los maestros de la ley y los fariseos. ¿Ah? Entonces, ¿por qué no mejor se alegraron de que Jesús había sanado a un paralítico y que ya no iba a estar sufriendo ahí tendido en la camilla? No, estaban buscando la forma, ya empezaban a pensar mal, ¿ya? Que cómo lo consideraban alguien que estaba fuera de Dios, sin saber que era el mismo Dios ahí presente, ¿ya? Era el elegido, el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Entonces, no era ningún extraño, no era ningún discípulo. Ahí les comprueba que él no era un estudiante, un aprendiz de Moisés o que aprendía de los profetas. No. Él era más que Moisés y que los profetas. Y que él tenía el poder de poder perdonar los pecados y de darle la sanación a ese paralítico. Entonces ahí los deja, ¿cómo? Como pues que los aprendices eran ellos, ¿verdad? Entonces, por fe de esos hombres, el paralítico quedó sanado. Entonces, ahora, la pregunta es, nosotros, ¿qué tanta fe tenemos para poder imitar a esos hombres que sin hablar, solamente con sus acciones de llevar al paralítico enfrente de Jesús, Jesús lo sanó? Ahora, nosotros tendríamos también tanta fe como para traer, digamos, en una misa que se pueda realizar una sanación de un enfermo, traer un enfermo a una misa y que Jesús lo mire porque está ahí presente y que quede sanado. ¿Tendríamos tanta fe como esos hombres que cargaban al paralítico? Que desde, quién sabe desde dónde lo traían cargando para ponerlo frente a Jesús. Y tener la fe que cuando Jesús lo mirara, lo iba a sanar.
Nosotros tenemos esa fe. ¿Somos capaces por lo menos de interceder por algún enfermo? ¿Por pedirle a Dios que tenga piedad y misericordia de alguien? Porque sería bueno estar en constante oración y que el Señor aumente nuestra fe para poder pedir por alguien y tener esa fe de que Él, cuando lo mire ahí, lo va a sanar. Y así como ese paralítico ni siquiera abrió la boca y fue sanado, que nosotros, por la intercesión de los que llevan al enfermo, se sane el enfermo. ¿Ah? Hermanos, el Señor aquí en esta lectura nos muestra cuán grande puede ser la fe de nosotros y qué es lo que Jesús puede hacer por esa fe. ¿Ok? Entonces, o somos como los fariseos, nomás estamos para criticar lo que hacen los demás, aquellos que luchan a diario por ir a misa, por hacer oración, por rezar el rosario, por vivir como Dios manda, respetando a los demás. Y estamos ahí para juzgarlos. ¿Ah? ¿Creen que Dios los va a salvar? ¿Somos esos fariseos que nos burlamos de los demás? ¿O de aquellos que a los admiran por buscar a un Dios que de verdad tiene el poder de sanar enfermos, de revivir hasta los muertos si Él quiere? Y todo por fe. ¿Ah? Hay dos tipos de personajes, los que piden con sus obras o aquellos que critican la obra de Dios. Hermanos, en la vida tenemos que nosotros ser capaces de llevar a alguien a los pies de Jesús, de poder interceder por alguien para que la misericordia de Dios los alcance, que sea la misericordia de Dios que los sane, no por nuestra fuerza, sino por el amor y la misericordia de Dios, que va a ver el esfuerzo que hagamos nosotros por llevar a alguien a los pies del Señor. Así es que en este día el Señor nos muestra el camino a seguir, que podemos hacer que alguien que no conoce del Señor podamos llevarlo a su presencia, mostrarles a ese Cristo vive y que está vivo en nosotros y que puede hacer muchas cosas si creemos en Él, si nos abandonamos en sus manos, si creemos que Él nos puede sanar o darnos lo necesario para seguir caminando en la vida. ¿Ah? Que Él puede perdonar nuestros pecados. ¿Cómo? Llevando a cabo el, ¿qué? El sacramento de la reconciliación. Ahí Él puede sanar esos rencores que tenemos por alguien. Si nosotros nos confesamos y renunciamos a eso, se los entregamos al Señor, Él puede compensarnos con la sanación interior, darnos libertad, porque tal vez somos esclavos del pecado, esclavos de todo aquello que no nos deja buscar al Señor, poder interceder por alguien. Porque el Señor escucha un corazón limpio que cree en Él, que lo ama, que lo sigue, que persevera, que a pesar de tantos problemas, Él cree en Jesús. ¿Mm? Así es que, mis hermanos, espero que podamos meditar qué es lo que nosotros podemos hacer para que alguien más pueda llegar a los pies del Señor y que también pueda recibir esa sanación. ¿Cuál sanación? ¿Corporal o espiritual? ¿Qué necesitamos? Yo creo que de todo, ¿verdad? Pero todo lo podemos conseguir con fe, creyendo en Jesús, no dudando como los fariseos y los maestros de la ley. ¿Ok? Sino siendo humildes, como aquellos que cargaron al paralítico y lo llevaron ante Jesús.
esperando solamente que Jesús lo mirara y lo sanara. Y Jesús da más de lo que nosotros pedimos. Ellos querían que los sanara y Jesús aún más les perdona sus pecados y lo hace libre, libre del pecado y le da la sanación. ¿Qué más podemos pedir nosotros si ese es nuestro caso? Solamente tendríamos que tener un corazón para alabar y bendecir a nuestro Señor por tener misericordia de nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y luchemos cada día por buscar y seguir al Señor con fe y con esperanza. Y de que un día realmente gocemos nuestra vida con Él en su presencia. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un hermoso día lleno de bendiciones. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque hoy, Señor, con tu palabra nos das esa esperanza de que solamente teniendo fe en ti, tú puedes derramar tus bendiciones sobre cada uno de nosotros y de aquellos hermanos nuestros que están en necesidad. Señor, solamente te pedimos que aumentes nuestra fe y también que nos des tu bendición para seguir caminando de tu mano, Señor, sin perdernos en este camino que nos ha tocado caminar. Así pues, queremos recibir tu bendición junto con nuestra familia, aquella que se encuentra lejos, y que tú sabes que también necesitan tu bendición. Así pues, junto con ellos recibimos tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Que tengan un día lleno de bendiciones. Que Dios les bendiga.